más a nuestro podcast de Chess 24 Chile Oficial y Chess 24/7, también ambas plataformas pertenecientes a nuestra revista Ajedrez. Por supuesto, vamos a estar hablando a propósito de registros y de marcas comerciales. Vamos a hacer una acotación ahí también de lo que significa nuestra razón social. Pero el día de hoy tenemos un temazo, señoras y señores, que yo tenía ganas de encarar el diente, y es un capítulo, de nuestro podcast que yo tenía muchas ganas de hacer, porque realmente se me dieron ganas después de leer libros e historias sobre esta mujer, ya sea escritas o prologadas por otros autores o también escritos de su propio puño y letra. Realmente, si yo tuviera que hacer una película como realizadora, como periodista, etcétera, o como realizadora audiovisual, yo la haría acerca de esta mujer, porque además, leyendo la historia de ella, que es muy remota y contextualizando obviamente la época en la que ella vivió, estamos hablando entre la década del 40 y el 50, uno se encuentra con algunas sorpresas que, madre mía, y lo digo así, agitando la mano, madre mía, porque por ahí ella tuvo algunas competidoras o contendoras, ¿cierto?, contemporáneas a su época, que fueron chilenas, y una de ellas, señores, realmente cuando se habla de lo que significa, no quiero hablar de patriarcado ni tampoco de empoderamiento, porque son, algunas figuras, ¿cierto?, o algunos eufemismos que a mí no me gusta ocupar. No me gusta mucho darle la razón extremista ni a un lado ni al otro, pero si es por hablar precisamente lo que sí ha sido más bien, vamos a ponerlo en esos términos, la supremacía, masculina del hombre en el ajedrez. Claro, efectivamente se ha hablado poco de esta persona que fue compañera de la mujer de la que vamos a hablar hoy, ¿cierto? Fue su contendora en algún momento y también en un torneo muy importante, del que no se tiene mucha información en Chile y del que no se tiene para muchos, y esto hay que decirlo, hay muchos ajedrecistas y muchas personas especializadas obviamente en el tema del ajedrez, pero que no contaban, ¿cierto?, con la astucia de esta información de que esta competidora en la década del 40, esta contendora chilena, había llegado tan lejos. De hecho, si ustedes se van a las plataformas nacionales especializadas en el ajedrez, hay muy poca información sobre ella, salvo una columna por ahí que anda pululando de Ubencio Blanco Hernández, que es un maestro FIDE venezolano, que escribió en algún momento el 2022, para la columna de Chess Base, donde hace hincapié acerca de que a ella en el 2021 ya se había posicionado en el Hall of Fame de las Américas, ¿ya? Así que vamos a estar hablando de eso. Si les gustó la cortina, bueno, ¿de quién iba a ser la cortina, ¿cierto?, musical que le estamos presentando, si no fuera por ellos, que son los únicos chilenos realmente, de que vamos a hablar de mujeres chilenas y vamos a hablar de ajedrez, y qué mejor que con un tema que habla sobre el rey del ajedrez al que hay que defender en nuestro tablero, y obviamente esa excelente cortina musical de los Bunkers. Qué bueno los Bunkers, realmente yo me la gocé toda. Tengo que decir que para el Festival de Viña, que fue su última presentación como más pública, ya yo me la gocé toda, y de los temas que ellos tocaron realmente he rescatado varios, así como para las cortinas musicales de entrada y salida de nuestros bloques, varios, así que ahí muy bien merecido este tema, el rey como entrada, ¿ya? Así que bueno, partimos obviamente con nuestro primer bloque y vamos a empezar a hablar para ya después abordar de lleno con este personaje chileno, ¿cierto?, del que hay tan poca información en el segundo bloque. Quiero partir hablando de una mujer que nace en el año 1908, ¿ya? Que ella es, no hay mucha tampoco información sobre aquello. Hay libros que dicen que ella es hija de padres rusos, bielorruso y ruso, o más bien hija de padres alemanes. Otros dicen que solamente su padre era alemán y que su madre era bielorrusa, y que se trasladaron de una región del Volga como inmigrantes, alemanes, a vivir a Alemania, ¿cierto?, en ese año. Ellos tenían varios hijos, obviamente si nos remontamos a esa época las familias eran bastante más numerosas, tuvieron cerca de 14 hijos, de los cuales sobrevivieron 8, y dentro de esos 8, bueno, tenemos a la fuerte, ¿cierto?, a la incólume y a la incombustible Sonia Graf, porque no se escribe con I latina sino con J, ¿ya? La incombustible Sonia Graf, que en su época ella fue un caso. Como mujer, ella fue un caso, fue lo atípico a lo que se espera, del ajedrez, porque fue un ajedrez
para la época muy sacrificado. Hay que entender el contexto de lo que significaba esa época socialmente que una mujer jugara al ajedrez. En una época donde se esperaba que la mujer no fuera independiente, que en la mayor parte de los casos se quedara en casa, ¿verdad? De que sea un poco más dócil al marido, de que se hiciera lo que dijera el marido en la casa, ¿cierto? Lo que podemos describir de una ama de casa, digamos, ideal de la época, ¿no? El padre de Sonia Graf, que era Joseph Graf, que era un sacerdote ortodoxo, pero más bien de características, era más bien como un consejero espiritual, ¿no? De estos que muchas veces uno no suele sacar muy buenas cuentas alegres, ¿no? Ya sabemos lo que le han hecho los consejeros espirituales a este país, pero en fin. Bueno, algo así era, digamos, el padre de Sonia Graf. Era una persona como de estos sacerdotes que, me imagino yo, pueden casarse, pero que se dedicaba a labores de consejo espiritual, pero de forma, digamos, personalizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, cuando llega a Alemania finalmente, cuando ellos se van, digamos, de Rusia, ¿cierto? Lo hacen huyendo porque creo que la familia, digamos, materna de Susan Graf, que es la madre de Sonia Graf, dicho sea de paso que Sonia Graf, ¿cierto? No es de nacimiento llamada Sonia Graf, ¿ya? Ella hereda el mismo nombre de su madre, que es Susana, ¿cierto? Pero que con el tiempo, obviamente, y porque cuando ella ya, digamos, se transforma prácticamente en adulta, o más bien, vamos a decir que ella le toca obligadamente hacerse cargo de su vida muy joven, ya es muy probable que en muy a temprana edad, o quizás en gran parte de la adolescencia, ella haya empezado a hacerse llamar como Sonia, ¿no? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero en fin, los padres de Susan Zimmermann, que era la madre de Sonia Graf, no estaban de acuerdo con este matrimonio. Entonces ellos huyen de la región del Volga donde se encontraban, huyen a Alemania, y es en Alemania obviamente donde hacen su vida, se casan, tienen varios hijos, y parte de los sobrevivientes que ya comentaba hace un rato, que fueron 8, ¿cierto? Uno de ellos fue Sonia Graf. Bien, la experiencia de ella dentro del hogar paterno no fue muy positiva, porque ella se rebelaba ante todo este modelo establecido, ¿cierto? Del que ya dije, se esperaba obviamente un modelo a seguir para las mujeres, del que ella no, simplemente sentía que no formaba parte, eso no la representaba a ella. Ella se identificaba muchas veces con otro tipo de cosas, ¿no? No sé, me acuerdo por ahí una frase muy particular de la película Talentos Ocultos, cuando un profesor le dice a una de estas protagonistas, le dice, por favor, una mujer que piensa como ingeniero tiene que ser ingeniero, ¿ya? Por lo mismo, si una niña piensa que a lo mejor no se identifica, no sé, con pasatiempos que son más femeninos, y le llama la atención el ajedrez, bueno, tendrá que ser ajedrecista o tendrá que jugar ajedrez nomás. Entonces, ese fue el caso de Sonia Graf, que prohibida por su padre, siendo que él mismo fue el que le mostró y le enseñó el ajedrez, y que ella describe en uno de sus 2 libros que hoy día ella además describe muy bien al decir que son inencontrables, en la misma novela que recoge y donde ella es prologada por David Torres, que es un autor español, un libro que lleva por título, o más bien una novela que lleva por título La mujer que no entendía el mundo, ¿no? Y que el mismo David Torres en su momento dice, bueno, esta frase, el título, digamos, se recoge de una frase que la misma Sonia Graf, en uno de sus libros de ella, que hoy día prácticamente son inexistentes, ¿cierto? Ella misma dice, no entiendo al mundo, ¿ya? Entonces David Torres hace, digamos, como el símil, homónimamente titula a su propia novela para hablar de la vida de Sonia Graf como la mujer que no entendía el mundo no la entendía a ella, por supuesto, porque hoy día vivimos en un mundo completamente distinto donde podemos entender a Sonia Graf, ¿verdad? Su padre le había enseñado el ajedrez, ¿cierto? A los 5 años ella aprendió a jugar. Es muy probable que ella haya aprendido a jugar por su propia cuenta, como es muy probable que mucho del material del que beben, series como por ejemplo Gambito de Dama, que lo hemos abordado hasta el cansancio aquí, ¿cierto? Haya bebido de muchas fuentes, pero también haya tomado mucho de la vida de Sonia Graf hasta ese minuto como algo del que no teníamos mucho antecedente. En los últimos 2 años
podemos decir que se ha estado hablando un poco más del personaje de Sonia Graf a raíz, o se ha venido desenterrando más bien el personaje de Sonia Graf, porque fue una exponente, realmente una exponente de lo que significó sacrificadamente realmente abnegarse por tratar de practicar ajedrez, ¿verdad? Ella dijo, yo voy a hacer a lo Jack Nicholson. Un día como Jack Nicholson pescó un auto, se hizo de un auto y se mandó a cambiar a Hollywood, ¿ya? Asimismo lo hizo, me imagino yo que lo hizo Sonia Graf cuando escapó en su adolescencia de su casa, ¿cierto? Vamos a calcular que tenía unos 14, 15 años, porque no hay antecedentes, digamos, de la edad exacta de la cual ella huye de casa, pero más o menos se estima que ella estaba más o menos pasando por esa edad. Y un día, ¿cierto?, se detiene ella en un escaparate de estos típicos cafés, ¿cierto?, que eran muy especializados. En Europa, ustedes saben, hay mucho café, o al menos hasta cierta época había mucho café especializado, café de artistas, qué sé yo, y cafés de ajedrecistas. Ya por ejemplo, en París existía el café de l'Argence, que creo que estaba hasta la década de 60, más o menos, o 70. Bueno, en Múnich existía un café muniqués, ¿cierto?, al que asistían la mayoría, digamos, de los ajedrecistas de renombre, pululaban. ¿Por qué? Porque estos cafés se prestaban como instancias donde se podían organizar estas mismas tertulias en torno a pequeños torneos o incipientes torneos o campeonatos que ya empezaban a hacerse en esa época. Entonces, ella se quedaba ensimismada muchas veces mirando desde afuera, desde las vidrieras o desde los escaparates, ¿cierto?, cómo se desarrollaban estas partidas. Y ella dice que una vez se detuvo a mirar cuando le tocó observar a una mujer y lo mal que la mujer estaba jugando y cómo el hombre le estaba dando una paliza pero monumental, ¿ya? Bueno, en fin, ella se detiene a mirar y bueno, después pasan días y ella va constantemente al mismo lugar, a la misma hora, donde ya ella más o menos se hace la costumbre de pasar, porque sabe que a esa hora, digamos, ya hay más gente, etcétera, hasta que un día no se da cuenta y de repente tiene al lado a un hombre, y tamaña sorpresa para ella que se trataba de uno de los grandes jugadores que ella más o menos ubicaba, que eran de estas personas que viajaban por el mundo, ¿cierto?, y que eran colosos del ajedrez, y le dice, señorita, ¿por qué no pasa? La hemos visto durante bastante tiempo mirar desde fuera. ¿Por qué no pasa? Me da la impresión que usted tiene algo que decir acerca del ajedrez como para estar tan ensimismada mirando desde afuera. ¿Por qué no juega con nosotros? Por favor, háganos el honor. Y efectivamente, o sea, ella dice que en la primera partida a ella le colocan obviamente un contendor del que no se demoró mucho rato, dijera, como dijo Benny Watts, le dijo por el abierto de Estados Unidos a Beth Harmon, no vas a demorar mucho. Y así fue, no demoró mucho y obviamente ella ganó. Entonces, a partir de ese momento, ella se hizo como la asidua del lugar y se hizo la imprescindible del lugar, la mano derecha del lugar. Tanto así que en una de sus columnas, ya de Jaques y Leyendas, una mujer también la prologa, ¿cierto?, en una columna de ajedrez, donde ella dice, es muy probable que esta mujer durante cerca de 9 años, a partir de que huye desde el hogar paterno, haya estado viviendo en ese café, trabajando en él y practicando a raíz de que podía hacerlo cerca de 14 horas diarias, ¿ya? Claro que esto, dice la misma autora, ¿cierto?, tiene más de novela y más de ficción que de verdad, aunque cuando se habla de Sonia Graf es muy probable que incluso hasta la ficción supere la realidad. Miren lo que estoy hablando. Por lo tanto, no es raro decir que ella haya pasado cerca de 9 años levantándose muy temprano, haciendo los quehaceres del café, ¿cierto? Y una vez que ella terminara, empezaba obviamente su circuito de práctica, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Un circuito de práctica que se daba de forma espontánea, ya que llamaba al ajedrez y porque además, obviamente, era un lugar donde se practicaba todo el día ajedrez. Bueno, eso obviamente dio lugar para que esta mujer empezara ya a incursionar en los primeros campeonatos, le gana bajo, digamos, ya cuando la toma bajo su
como parte, digamos, de su maestría, el doctor Sigvard Tarrach, que fue el primero que se hizo como responsable de ella, ¿cierto? Y le dijo, mira, tú tienes que jugar de esta forma, qué sé yo, y a ella le implantan un chip, ¿cierto?, de forma de jugar más libre. ¿Cómo se entiende esto? La misma, por ejemplo, Damaris Abarca un día decía, se le preguntó en una entrevista, ¿cómo tú te preparas, por ejemplo, para enfrentar a un determinado rival, a un determinado contendor? Bueno, y ella dice, sí, generalmente, y ustedes se habrán dado cuenta, uno va a estudiar las partidas una vez que terminan, y uno más o menos se hace una idea, si es que no estuvo mirando la partida, de cuáles fueron las debilidades de uno y de otro. Entonces, si sé que uno juega mejor finales, yo voy a tratar de derrotarlo antes o de no encontrar una final con él. Si yo sé que él es débil en el medio juego, por supuesto que yo lo voy a derrotar en el medio juego. Entonces, el doctor Sigvard Tarrach, obviamente jugando de manera sostenida con ella, se da cuenta de cuál es su debilidad y cuál es su fortaleza. Y le dice, tú eres una persona obviamente que juega, y es muy probable que también la serie Gambito de Dama haya bebido de ahí cuando Beth Harmon obviamente le dice a este amigo, ¿cierto? Que era el que la estaba tratando de entrenar, no sé si ustedes se acuerdan, Harry, ¿ya? Harry le dice, oye, ¿tú no lees nunca libros? Porque en algún momento creo que o es Hermann Steiner o es creo que el mismo doctor Sigvard Tarrach, que en el fondo hace el papel como de Harry en la serie de Beth Harmon, donde le hace la misma pregunta a Sonia Graf. Oye, ¿tú no lees nunca libros? ¿Va? Le dice Sonia Graf, ¿el ajedrez está en los libros? O sea, Sonia Graf siempre tenía estas salidas, como anecdóticas, como de reírse de ciertas cosas, ¿no? Cuando sabía que obviamente no se estaba llevando la razón en algo y se estaba yendo de perdiz, entonces tenía una salida muy coloquial o muy anecdótica, ¿no? Entonces, claro, hay mucho de la serie, efectivamente, de Gambito de Dama que yo ahora me estoy dando cuenta, al menos, que bebe mucho de la figura de Sonia Graf. Bueno, ahí le dice, efectivamente, tú eres de un juego mucho más libre, quizás más intuitivo. Y esa es la forma en que efectivamente Beth Harmon juega a lo largo de la mayoría de sus partidas de manera intuitiva muchas veces, ¿no? Sigue su propio instinto. Bueno, obviamente, luego de ser entrenada por el doctor Sigvard Tarrach, ella ya pasa a su primer campeonato oficial con Johann Müller, que era la campeona de Alemania. Y bueno, finalmente le disputa a ella, creo que el campeonato con una especie de miniatura, donde queda muy en desventaja, obviamente, la competidora alemana. Y ahí ya se hace ella de un nombre como para empezar a viajar a distintos lugares, obviamente Ámsterdam, en Holanda, qué sé yo, Estocolmo, distintos lugares, Londres, etcétera, que fueron como los tres lugares o los tres países que ella, a los que se sentía como más asidua, más apegada, ¿cierto?, de viajar, y de los que tiene muy buenos recuerdos siempre, según lo que cuenta la novela de David Torres, hace, digamos, un año atrás, más o menos editada, pero que si tú lees o rescatas algunos de los libros escritos por propio puño y letra de la misma Sonia Graf, que se titulan, apunten si es que algún día los encuentran, Yo soy Susan, ¿cierto?, que es un libro quizás más personal, donde ella destila parte de lo que fue su vida, quizás un poco más, y de eso es de lo que vamos a hablar ahora, que fue un poco más dolorosa, tal vez, de contar, pero ella hace una especie de catarsis en ese libro. Y el otro libro que se titula Así juega una mujer, que son dos libros, uno ambos fueron, digamos, editados en lengua latina, español latino, quiero decir, porque fueron editados en Argentina, ¿ya? Uno fue editado por Sudamericana Editorial, que son obviamente todas editoriales desaparecidas, hoy en día por supuesto no existen, y el otro fue, no recuerdo el nombre, pero fue con otra editorial argentina en su momento, y creo que se pueden pedir a las bibliotecas del Archivo Nacional, ¿ya? Creo que en España se pueden encontrar igual, se pueden pedir copias para poder leerlas. Ahora, ¿qué es lo que dice en el primer libro Sonia Graf? Que de ahí recoge una de las frases para titular su propio libro, como ya mencionaba antes, el propio David Torres, la mujer que no entendía el mundo. Claro, una de las frases que él rescata es precisamente yo no entiendo el mundo, decía Sonia Graf en su primer libro, un libro que era muy biográfico, donde, repito, ella hacía una catarsis de lo que había sido su infancia, viviendo al lado de su padre, una persona que era, hay que entender, para la época,
ella, yo me imagino que tiene que haberse ido porque ella tuvo la mayor parte de su carrera en entreguerras, ¿no? Entonces hay que entender que la sociedad en su conjunto estaba muy crispada. La sociedad en su conjunto en Europa estaba viviendo tiempos que eran muy difíciles, muy difíciles. Para ellos como padres, como matrimonio, digamos, los Graf Zimmermann, tiene que haber sido muy complicado emigrar de Rusia a Alemania, más encima en un momento donde Europa estaba preparándose para una segunda guerra. Entonces, yo me imagino que mantener 14 hijos, de los cuales simplemente además sobrevivieron 8, que tiene que haber sido también un dolor muy grande haber perdido 6 hijos, ¿ya? A raíz de distintas enfermedades. Acordémonos que en esa época la gente se movía mucho en barco, los contagios iban y venían, no había cura para la mayoría de las enfermedades catastróficas que sí existen hoy día, sí encuentras cura, ¿ya? Entonces, hay que colocarlo en su contexto y tratar de entender también, ya, de que, digamos, no fue la situación para nada fácil, digamos, para el matrimonio Graf Zimmermann. No obstante, y con esto obviamente no se disculpa, el hecho de que Graf haya sentido la necesidad de irse a muy temprana edad de su casa por el maltrato que recibía de su padre. Un maltrato que era sostenido, un maltrato que era denigratorio, ¿ya? Es muy probable, es altamente probable, y ya que se describe de la vida de Sonia Graf, que vivía como un cosaco, ¿ya? Discutía como un hombre, se acostaba indistintamente con hombres o mujeres, etcétera. Entonces, bueno, es muy probable que a lo mejor don Joseph Graf haya advertido desde muy temprana edad que su hija iba a ser una persona especial, pero que en ese transcurso quizás de ser una persona especial que podía haber tenido un talento muy grande, probablemente no coincidía con alguno de los preceptos morales a los que se ataba la mayoría de la sociedad en esa época. Una mujer tenía que ser una mujer, y es muy probable que Sonia Graf no haya tenido actitudes o no se haya comportado a muy temprana edad como cualquier mujer. Y eso haya sido un problema. ¿Por qué lo digo? Y aquí es donde entra, digamos, la gracia de Sonia Graf, ¿no? En una época donde fue muy difícil jugar ajedrez siendo mujer, ¿ya? Salvo los casos de Joan Müller, ¿ya? Que ella solamente por su propia presencia, ¿cierto? Cuando intervenía en un encuentro, ¿cierto? O llegaba a puntuarse para poder estar, por ejemplo, en lo que hoy conocemos como un absoluto, ¿cierto? Llegaba a puntuarse para poder estar ahí, automáticamente ese torneo se convertía para lo que en la época se llamaba mixto. Y es probable que a lo mejor no hubiera sido algo que hubiera sido tan bienvenido. Y el caso de, por ejemplo, de Sonia Graf, obviamente que ya se venía a sumar, ¿cierto? Como la otra, digamos, reconocida ajedrecista, y que además era bastante especial, a ella le costó más abrirse camino, ella venía muy probablemente de no tener una situación, digamos, social, ¿cierto? Quizás, no voy a decir aristocrática, pero quizás no, digamos, de un hogar total y absolutamente constituido como había sido ya el caso de Joana, que a lo mejor le fue mucho más fácil abrirse puertas, a Sonia Graf le costó mucho más, ¿no? Entonces ella muchas veces tuvo que hacerse pasar por hombre, y era muy, muy natural, era muy, digamos, muy común, ¿cierto? Verla vestida con estos típicos trajes que se usaban a los Al Capone, ¿cierto? Como de trajes a rayas, lo que llamamos en modo hoy día rayas diplomáticas, ¿no? Estos típicos trajes de hombre, que también, gracias a Dios, se han hecho para mujer, porque a mí me encantan. Yo, de hecho, en general siempre los ocupé para hacer clase. Me encantan los trajes diplomáticos a rayas que son para mujer, que son muy a los Chanel, porque obviamente después Coco Chanel también los patentó el estilo masculino y lo hizo más femenino, más unisex, ¿cierto? El traje, digamos, a lo Al Capone, ¿no? De los cuales siempre, digamos, uno encuentra en tonos cafés y azules. Entonces era muy común encontrarla a ella vestida de esa manera, ¿cierto? Y con el pelo corto, ¿ya? Además ella tenía unas facciones que eran bastante duras, ¿cierto? Por lo tanto, se solía confundir con un hombre. Y ella aprovechó, digamos, esa facilidad como va a pasar colada entre medio de los hombres, ¿cierto? Aunque no hay antecedentes de que ella se haya cambiado el nombre, porque obviamente si competías, ¿cierto? Tenías que registrarte con un nombre. Entonces, si te hacías pasar por hombre, es muy probable que ella no se identificaba ni como Susana ni como Sonia, ¿verdad?
pero no hay antecedentes de eso. El hecho es que se sabe que sí se hacía pasar por hombre en sus comienzos, como para, digamos, poder estar dentro de los torneos, ¿no? Bueno, decíamos que, digamos, la actitud, digamos, denigratoria de su padre frente al comportamiento de ella, diciéndole, mira, del ajedrez no vas a lograr nada, es un juego, y ¿qué piensas tú que va a ser una mujer, cierto, de ajedrecista? Nunca se ha visto, y de hecho, la misma Sonia Graf lo dice en uno de sus libros, somos solamente monstruos de feria, en el fondo, ¿no? De por sí, ella es raro hablar del ajedrez, menos de la presencia de la mujer en el ajedrez. A ella misma se lo proponen en su época, entre la década del 40 y el 50, porque tenía todos los ingredientes, como ya he dicho, como ya he mencionado, para que su vida fuera, si no parte de una novela muy atractiva, muy deliciosa de leer, al menos una película, ¿no? Que yo tengo ganas de hacer una película. Realmente, si me despertó el apetito de hacer una película, lo haría obviamente acerca de la vida de Sonia Graf. No lo pensaría ni en 2 tiempos, y hasta yo misma me ofrecería para raparme la cabeza. Pero el hecho es que claro, en esa época era mal visto, no solamente era infrecuente, sino que era mucho más mal visto imaginarse siquiera, es cierto, una mujer jugando al ajedrez. Ella misma lo dijo, ya es raro hablar del ajedrez, más raro aún sería hablar de la mujer en el ajedrez, sería algo que probablemente más bien sería una cuestión de novela, pero no creo que sería algo de lo que Hollywood probablemente reportara algo o pensara que pudiera reportar algo, ¿no? Lo dice David Torres, digamos, en el símil de este personaje imaginario que él instala, digamos, en la novela, como que entrevista a Sonia Graf en esta especie de ejercicio que yo encuentro, y tengo que sacarle el sombrero a David Torres porque él rescata un ejercicio periodístico que hoy día no se encuentra en ninguna parte, que se llama la entrevista imposible. ¿Qué es la entrevista imposible? Me dirán ustedes. La entrevista imposible es un ejercicio que se hace en los últimos años de la carrera de periodismo, generalmente, ¿cierto? Cuando uno tiende a hacer la especialización, ¿no? Ya sea en periodismo escrito, etcétera, pero cuando uno ya sabe para dónde va la micro y uno dice, ya, a mí me gusta el periodismo escrito, ¿cierto? Los primeros ejercicios duros que te hacen son el ejercicio de la entrevista imposible. Y te colocan una serie de personajes, ¿cierto?, en la palestra, que ya no existen. Y tú tienes que imaginarte cómo sería hacerle una entrevista imposible a esa persona. Entonces, yo recuerdo, y les voy a colocar un ejemplo, yo recuerdo que en su momento elegí a Rita Hayworth. Nadie pescó a Rita Hayworth porque la gente, me imagino yo que la gente de mi generación, y pues yo había estudiado otra carrera antes, entonces la carrera de periodismo, obviamente yo tenía compañeros que eran un poquito más jóvenes, entonces como que no se llevaban, digamos, con esa parte, digamos, del cine, la parte más antigua del cine. Pero yo siempre adoré a Rita, me encantaban las películas de Rita, y yo sigo viendo las películas de la década del 40 como si fueran películas recién salidas del horno. El hecho es que nada más, digamos, más anecdótico, que además, ¿saben por qué elegí a Rita Hayworth? Porque Rita Hayworth tuvo Alzheimer y murió de Alzheimer. Entonces, la idea era que en la entrevista yo también le hiciera preguntas que ella pudiera recordar. Con el Alzheimer tú vas perdiendo memoria mediática, la memoria mediática, es decir, la más inmediata. Pero, sin embargo, te recuerdas, obviamente, de lo que ocurrió hace años. Por lo tanto, yo en la entrevista procuraba hacerle preguntas que fueran muy de atrás, pero no las más inmediatas. Y si le hacía alguna inmediata, yo trataba, obviamente, de amenizar en la misma entrevista para que se notara que era algo real, ¿cierto? Aunque era algo imposible, pero para que se notara más real de que la mujer estaba teniendo problemas para recordar ciertos aspectos de su vida. Entonces, ese es el ejercicio fantástico, que yo adoro ese ejercicio de la entrevista imposible. Y David Torres, tengo que destacarlo, sacarme el sombrero por él, porque él rescata a lo largo de toda esta novela como un hilo, digamos, transversal de la novela, el personaje de Elsa, que es una periodista que hace esta entrevista imposible, ¿cierto?, en un café en Hollywood, donde ven pasar, como dice la misma Sonia Graf, parece que he visto pasar a varios espectros o fantasmas de personas que alguna vez conocí. Así que, bueno, para que ustedes, digamos, lo vean. Decía Sonia Graf, somos solamente monstruos de feria. De por sí se habla poco del ajedrez, menos hablar
de lo raro que sería, ¿cierto?, presentar el personaje de una mujer jugando al ajedrez. ¿Qué más les puedo contar de Sonia Graff? Bueno, a mí me encanta la vida de Sonia Graff, me encanta. Bueno, Sonia Graff finalmente parte en el año 1939, no logra finalmente sacar el visado por la vía, digamos, o por el conducto regular, porque no era un personaje que el nacionalsocialismo ya presente en la época pudiera validar debido a los preceptos morales y obviamente extremistas que ellos estaban imponiendo de la época. Entonces no era un personaje non grato, que sabía que tenía que marcharse del país y que por lo mismo obviamente tampoco ellos le iban a facilitar la salida, menos para representar a Alemania en un campeonato del mundo. Se jugaba en el año 1939 el Campeonato de las Naciones, acá en Argentina, en Buenos Aires, en el Teatro Politeama, Avenida de Corrientes, y además se jugaba junto con el Campeonato de las Naciones el Campeonato Femenino de Ajedrez, el primero, del que se tenga en cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que ella, si bien es cierto, estaba autorizada por el doctor Rauf, que en ese minuto oficiaba como presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, ¿cierto? Imagínense, ella tenía el permiso de uno de los alemanes, de las altas jerarquías alemanas. No obstante, aunque ella en un primer momento dice que no fue el responsable, Goebbels, de haberle colocado la zancadilla desde el punto de vista administrativo para poder salir del país, finalmente lo termina diciendo en un segundo libro que ha sido responsabilidad de Joseph Goebbels que ella no haya podido abandonar el país por la vía del conducto regular. En el fondo, sabían los alemanes que obviamente esta mujer se las iba a ingeniar con lo inteligente que era y con lo sobreviviente que era, que es otro aspecto también que se toca en la serie Gambito de Dama cuando los rusos dicen de Beth Harmon va a intentar por todos los medios lograr lo que quiere porque es una sobreviviente, bueno, esa es la encarnación más absoluta de lo que fue Sonia Graff. Pues sabían los alemanes que ella iba obviamente a salir igual del país por las buenas o por las malas, ¿no? Entonces, bueno, lo logra finalmente. Lo que sí querían, obviamente, los alemanes querían embarrarle la oportunidad de salir nada menos que en el barco del Piriápolis, que era una embarcación, ¿verdad?, donde iban a bordo de él 90 ajedrecistas, que ella define en esta entrevista imposible del libro de David Torres. Dice, una embarcación muy recordada, donde nunca me voy a olvidar, viajaban 90 ajedrecistas, de los cuales yo me perdí de muchísimas partidas de esparcimiento durante quizás 3 meses que se demoraba el barco entre que zarpaba y llegaba a las Américas. Mira de la cantidad de cosas que yo me perdí. Me perdí de haber convivido con el resto de mis compañeros, porque tuve que zarpar en un barco distinto desde Londres y con documentación que probablemente estaba adulterada, ¿ya? Ella zarpó en otro barco que era Highland Patriot, o que realmente, digamos, oficia como Highland Patriot dentro de la novela de David Torres, quizás tenía otro nombre, digamos, oficial, pero llega en otro navío ella hasta Argentina, ¿verdad? Bueno, vuelvo a insistir, me da la impresión que más bien los alemanes pretendían, digamos, embarrarle esa oportunidad de ella haber podido disfrutar de un viaje, digamos, memorable a bordo del Piriápolis. Bueno, es en el año 1939 donde ella, bueno, finalmente logra disputar esta, digamos, partida, ¿cierto?, con su ya para entonces muy buena amiga Vera Menchnik, ¿cierto?, que era la rusa, que hasta ese minuto ostentaba los primeros lugares del ajedrez femenino. No era la primera vez tampoco, me imagino yo, que jugaba con ella. Hay que decir que Sonia Graff se había granjeado además el apelativo de la pequeña Murphy o la Little Murphy, precisamente después de haber derrotado a Johann Müller, que fue su primera contendora, la campeona alemana, como ya dije antes, y después fue derrotando también como verdaderos palitroques, ¿cierto?, jugando a los bolos a varios hombres, ¿no? De hecho, algunas partidas le resultaron difíciles, hay algunos hombres que no sabían perder, probablemente eso es materia de otras columnas o de otros libros que están presentes quizás más en la vida de Alexandra Alekhine, porque cuando uno le pregunta a Sonia Graff en algún libro o en alguna columna donde se habla acerca de este tema, le hacen un pimponeo de preguntas y ella le menciona el nombre de Alekhine y ella dice, cambiemos de tema. Así que yo me imagino que había muchas personas que con ella no supieron perder tampoco, ¿ya? Ese es otro tema, ¿eh? Los hombres que no saben perder con mujeres en ajedrez. Bien interesante.
Quizás lo vamos a abordar en algún podcast de forma puntual. Bueno, ella finalmente logra en el año 1939 el segundo lugar por detrás de Vera Menchnik, ¿ya? Y el tercer lugar, no les voy a decir quién obtuvo el tercer lugar, porque eso lo vamos a dejar para el segundo bloque. El hecho es que ella a partir de ese minuto guarda los mejores recuerdos de su amiga Vera Menchnik, ¿ya? Que lamentablemente se vuelve en el mismo barco, que es el Piriápolis. Recordemos que Sonia Graf parte con documentación probablemente adulterada en una navegación, o más bien en un periplo que no es de regreso, ¿cierto? Es un pasaje más bien de ida, pero sin regreso, porque lo que ella busca es irse simplemente de Europa. Y de hecho, ella se queda durante bastante tiempo en Argentina, durante muchísimos años se queda en Argentina. Escribe estos 2 libros de los que ya les comenté, son propiedad de editoriales argentinas, que hoy día han pasado, no sé si a manos del Archivo Nacional en España. De ahí se puede pedir copia, obviamente, porque los libros en calidad comercial son, como dice la misma Sonia Graf en la novela, o tomada, abordada, digamos, prologada por David Torres, es inencontrable. Pasa muchísimos años en Argentina, refuerza mucho el ajedrez argentino. Además, aquí en el Cono Sur tiene mucha participación, tiene un periplo bien importante por países como Cuba, como también en Venezuela, etcétera. Y finalmente, bueno, ella termina casándose en alguna época, por ahí por la década del 50, termina casándose con un marino mercante que era Vernon Stevenson, con quien tiene 2 hijos. ¿Ya? Ahí como que se detiene ya su carrera un poco más, como que ella sienta cabeza, vamos a ponerlo en esos términos, para una mujer que era como que tenía un carácter nómade, como que era un poco inmanejable, vamos a decirlo en esos términos. Yo sé que obviamente el calificativo es otro, pero sí tiende a sentar como cabeza, como que ella se queda más tranquila, a partir de ese, de ese hito en su vida, ¿no? Bueno, vamos a decir que ella, después de la medalla, con la medalla de bronce, que sucede detrás de ella en este primer campeonato del mundo en Argentina, ¿ya? Que es el personaje del que vamos a hablar después, en este segundo bloque. Ella dice una contrincante muy fuerte, que está muy apropiada del medio juego. Es allí donde hay que vencerla, o si no, mejor retirarse. Esa es más o menos la descripción del juego que ella hace, del juego de este personaje que salió nada menos que con la medalla de bronce en el primer campeonato mundial de mujeres oficialmente celebrado en el año 1939 en Buenos Aires, Argentina. ¿Ya? Entonces, ella tiene como... Me da la impresión que yo, si tuviera que replantearla, por ejemplo, en términos escritos, ya dije que a mí me gustaría, por ejemplo, hacer una película de ella y me ofrezco hasta para ser el personaje, pero si yo tuviera que replantear una novela de cero acerca de Sonia Graf, a mí se me hace que más que la Little Murphy de la época, quizás obviamente, y tiene toda razón de serlo por el tema de cómo ella juega, pero ella me da la impresión que es como el Kornoy de la época. ¿Ah? Porque Kornoy también emigró a Argentina, también jugó bajo una bandera de libertad, bajo una bandera blanca. Kornoy lo hizo sin patria, expatriado. Ya también le consiguieron en los tiempos de Florencio Campomanes, cuando era presidente, de la Federación Internacional de Ajedrez, ¿cierto? Y le tocó jugar en Baguio, ¿ya? Partida que tuvo que lidiar con Anatoly Karpov. Tuvo que jugar con una bandera, de expatriado, con una bandera de libertad, que fue lo mismo que hizo Sonia Graf al llegar acá a Argentina en el año 1939. Recordemos que ella no representaba a Alemania, ¿ya? Ella tenía prohibición de representar a Alemania porque era persona non grata, porque tampoco le iban a dar la facilidad para salir del país y porque ella salió del país por sus propios medios. Entonces, ella, jugó bajo una bandera blanca que decía libre, y siempre se va a recordar y tiene los mejores, memorias de Argentina, lo dice en ambos libros,
porque fue en Argentina que ella, digamos, se sintió verdaderamente libre, ¿ya? Sintió y recuerda con mucho cariño que los argentinos le hayan colocado una bandera que decía libre, porque si por definición dijo algo a ella le describe, yo soy libre de profesión. Antes que ajedrecista, yo soy libre de profesión, ¿ya? Esas son las memorias de Sonia Graf, ¿bien? Entonces, como ya dijimos, de todas maneras, Sonia Graf, dentro de sus libros, tiene una mención muy especial no solamente a Vera Menchnik, que fue su gran amiga, sino también a la admiración que le profesó a esta otra contendora con la que le tocó jugar y que salió bastante bien puntuada en el tercer lugar con una medalla de bronce y de la cual dijo, si no la pillas en el medio juego, entonces retírate. Bien, nosotros también nos retiramos en este primer bloque y vamos a abordar el segundo ya con este personaje con el que vamos a entrar de lleno, para que sepan ustedes, señoras y señores, que hay mucha tela que cortar todavía de este podcast y que además sobre este personaje muy poco se ha hablado y muy poca información hay en las plataformas nacionales. Ya volvemos. Puedo ser que quiero ser, estar donde quiero estar, recorrer el cielo a pie, camino sin disfraz. Quiero ser quien pueda amar y decirte toda la verdad, abrir las puertas que mandé a cerrar. Horas después llegas de trabajar, tú me hablarás, yo escucharé, vamos a comenzar. Bienvenidos nuevamente a este segundo bloque de nuestro podcast, siempre obviamente con la cortesía de las plataformas de Chess24 Chile Oficial y Chess247 Chile. Dijimos que íbamos a hablar, vamos a hacer un apartadito por ahí cuando estemos terminando este segundo bloque ya y al término de nuestro podcast vamos a hacer un comentario, digamos, de lo que significa el tema de la responsabilidad social con respecto a lo que significa, digamos, el registro de marca y todo aquello. Bien, datos, señores, que hay que tener en cuenta. Sonia Graf tenía, digamos, un elo, como para que pongamos esto en escala, ¿no? ¿Cierto? El estimado de Sonia Graf en cuanto a puntuación elo máxima se estima en 2.431. ¿Por qué menciono esto? Porque hay que tener ese estándar de corte, digamos, porque Vera Menchnik estaba muy por encima de aquello, ¿ya? Y digamos, si tomamos en cuenta de que ella estaba por lo menos con un 200 puntos porcentuales por encima de eso, ya hay que mencionar que lamentablemente Vera Menchnik, como ya comentaba, digamos, el viaje que hizo Sonia Graf, digamos, de hacia Argentina, ¿no? A bordo del, digamos, de Highland Patriot, o del supuesto Highland Patriot, ¿cierto? Como ya describí antes, fue un boleto, obviamente, de ida y sin regreso, por razones obvias, ¿verdad? Pero en el caso de Vera Menchnik, bueno, ella podía volver, ¿cierto? No tenía ningún problema, digamos, en volver. Además, fue todo tumultuoso, el campeonato mundial también fue bastante tumultuoso porque ya había explotado, digamos, el tema de la guerra, Alemania ya había ocupado Polonia y había mucha tensión en el campeonato mundial porque se decía que se notaba la crispación en los jugadores, algunos estaban más nerviosos, gente que no debiera haber perdido frente a ciertos contrincantes, empezaron, digamos, a bajar su rendimiento y empezaron a darse muchas situaciones de esa naturaleza. Entonces, muchos de ellos lo único que querían era volver para saber en qué condiciones estaban sus familias. Bueno, ese era un poco el caso también de Vera Menchnik, quien regresa a Londres, pero lamentablemente el caso de Vera Menchnik, que lo vuelvo a tocar en este segundo corte, ya que les dije que iba a hablar ya de este otro personaje, lo tengo que tocar precisamente para contextualizar en términos, digamos, de puntuación elo, que ya estaba muy por arriba de Sonia Graf, que ya dijimos que, digamos, a su retirada del ajedrez cerró con 2.431 de elo. Vera Menchnik estaba por lo menos 200 puntos por arriba, para que ustedes vean, digamos, de la genialidad que estamos hablando. El tema es que lamentablemente Vera Menchnik fallece
al regreso, digamos, de el campeonato del mundo, por una bomba que lamentablemente cae en Londres, ¿ya? Muere a muy temprana edad, porque estamos hablando de que todas estas jugadoras en esa época o para la época estaban entre los 25 y los 30 años, ¿ya? Entonces es bastante lamentable, digamos, lo que pasó con Vera Menchnik. Es una pérdida, digamos, de una persona formidable dentro y fuera del ámbito del tablero, ya, de una genialidad máxima, ya, y que el mundo se merecía haber conocido un poco más. Imaginémonos lo que podría haber hecho Vera Menchnik desde el punto de vista de las clínicas ajedrecísticas, una vez ya retirada, de cómo podría ella haber dado vuelta al mundo. En el fondo esa fue una pega que quedó como bien, digamos, que yo creo que a partir del campeonato del mundo, de esa primera celebración que se hizo en Argentina, quedó bien delegada, porque que fuera Vera Menchnik la primera, digamos, el lustro, ¿cierto? El trofeo. Sonia Graf que haya quedado, digamos, como la segunda a bordo con una medalla de plata, y este otro personaje al que vamos a hablar ahora, claro, Vera Menchnik es la estrella que quedó para el firmamento, lamentablemente una muerte muy prematura, con una Sonia Graf que probablemente tuvo que hacerse cargo más bien, yo diría no de forma oficial, pero de manera moral, porque ella quedó oficialmente después como la primera, a la muerte de Vera Menchnik. Entonces esa labor, digamos, de ensimismar a la mujer, de despertarla al ajedrez, de crear un ajedrez inspiracional, digamos, en una primera etapa, digamos, cuando se empezó a hablar del ámbito de la mujer en el ajedrez, estuvo a cargo de Sonia Graf, por una responsabilidad, digamos, que ella sentía quizás más propia que oficial y moral, porque nadie se le impuso, pero que ella sintió como una responsabilidad suya el tener que hacer lo propio, digamos, en el ajedrez, ya que su gran amiga Vera Menchnik había fallecido de forma tan prematura y tan trágica, ¿no? Bien, colocando y contextualizando desde el punto de vista, digamos, de los elos, partíamos el corte, dijimos, con Sonia Graf, 2.431 de cierre, de ahí para arriba al menos, 200 puntos más arriba se encontraba por lo menos Vera Menchnik, y un poquito más abajo se encuentra este personaje del que vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque el tercer lugar, para que ustedes sepan, en el campeonato del mundo, ¿cierto? Campeonato que, como ya dijimos en el primer bloque, se celebró en el año 1939 en el Teatro Politeama de Buenos Aires, Avenida de Corrientes. El segundo puesto, ya dijimos, Sonia Graf, el tercer puesto. Medalla de bronce fue obtenido, para que ustedes lo sepan, porque creo que muy pocas personas manejan esta información, salvo personas que son propias del ambiente. Gente que obviamente trabaja editorialmente en el ambiente especializado, no manejan esta información. Que ustedes sepan que en el primer campeonato del mundo, señoras y señores, y lo digo obviamente con todo el protocolo y la solemnidad que merece, lo obtuvo nada menos que una chilena, de nombre Berna Carrasco Araya, ¿ya? Que para entonces tenía 24 años, ¿ya? La desconocida historia de Berna Carrasco, que si ustedes la googlean, vuelvo a insistir, si es que no sale en uno o dos artículos muy especializados a nivel nacional, es muy probable que, como ocurre generalmente con las personas destacadas de nuestro país, hayan hecho mucha más carrera fuera en el extranjero o se les conozca mucho más afuera, como siempre ocurre, profetas fuera de su tierra, ¿ya? Si tú te vas a cualquier sitio de ChessBase, vas a encontrar columnas, ¿cierto? Varias probablemente. La más próxima que yo me leí fue la de, vuelvo a insistir, don Ubencio Blanco Hernández, que es un maestro FIDE venezolano y que habla con multitud de detalles, casi como si él fuera chileno y la conociera de toda la vida, ¿ya? Y bueno, él nos dice acá que en eventos oficiales FIDE, donde aparece identificada aún con un ID de 3.557, esa es su identificación, es decir, como su root, ¿ya? O el rol con el que ella aparece, y con partidas registradas entre los años 1939 y 1978, la maestra Berna Carrasco logró un 9-3, ¿cierto? Para 10,5 de 14 puntos,
y 64,3% de efectividad, estimándose que para 2013 mantenía un máximo elo que no ha sido igualado por nadie hasta ahora de 2.165 puntos. Miren lo que estoy diciendo. No ha sido igualado por ninguna mujer chilena hasta ahora de 2.165 puntos. Y proclamada, obviamente, en el Hall of Fame de las Américas en el año 2021 a raíz de este récord. ¿Quién era doña Berna Carrasco Araya? Doña Berna Carrasco Araya nació en San Bernardo, ¿cierto? A la salida de Santiago, un 19 de diciembre de 1914. De una familia, me imagino yo, clase media, no hay muchos antecedentes sobre aquello, pero por lo poco que yo he logrado leer y he logrado recabar, me da la impresión que ella fue como la primera muestra ya de lo que podría haber sido un proyecto Polgar. ¿A qué me refiero con el proyecto Polgar? Para quienes, digamos, sepan de ajedrez y obviamente sepan de qué estoy hablando, las hermanas Polgar, conocidas como, obviamente, la más conocida es Judith, pero obviamente antes de ellas estuvo Susan, que era la hermana mayor, estuvo Judith y estuvo Sofía, que eran las tres, fueron parte de este experimento, digamos, de Laszlo Polgar, que era su papá, ya un profesor húngaro que estaba casado también con otra profesora y que debido a los avatares y los ires y venires, digamos, de todo el sistema soviético, de cómo se educó a los niños durante la Guerra Fría, ya ellos decidieron colocar a sus hijas en una forma, digamos, de educación o de aprendizaje en casa. Ellos eran profesores, ambos, y procuraron darles la mejor educación que pudieron entregarle, digamos, a la medida de sus posibilidades, pero no obstante, en una entrevista con Leoncho García lo dice, de hecho, la misma Judith Polgar, si tú me preguntas a mí, si hubiera sido preferible haber de todas maneras tenido una educación tradicional, digamos, con un contacto social, ser, digamos, cotidianamente socializada con niños, etcétera, yo hubiera preferido de todas maneras que hubiera sido de la forma tradicional, porque es algo que un niño, obviamente, tiene que tener. De hecho, para ellas, ella describe en algún momento que el tema de las salidas a las prácticas, para ellas el momento de sociabilidad, su primer momento de sociabilidad fue a partir de que ellas tuvieron que salir al extranjero. Ese fue su primer contacto ellas lo describen con sus pares, y no dejaba de sentirse extraño ni raro, porque obviamente un niño que está como más aislado, digamos, de sus pares, obviamente tiene problemas de un poco de inserción en ese sentido cuando le toca, ¿no?, salir al mundo. Entonces, podríamos hablar del caso de Berna Carrasco. Obviamente no fue el caso de ella, digamos, ella no tuvo ese tipo de educación, me imagino yo que tuvo una educación normal, pero por el hecho de que estamos hablando de que partieron las dos haciendo ajedrez, ella y su hermana Eliana, ¿ya? Por lo que el ajedrez era algo que era muy normal en la casa de ellas, por lo tanto, el ajedrez competitivo en su casa era algo que, digamos, era muy, muy normal, ¿no? Entonces, ella participó, por ejemplo, en la 17 Olimpiada de Ajedrez de La Habana en el año 66, ¿ya? Donde fue la única mujer en el listado 299. En un listado de 300 hombres inscritos, ella fue la única mujer, que era un poco lo que decíamos delante de Sonia Graf o de la misma Joan Müller, que solamente con su sola presencia convertían los campeonatos absolutos o los campeonatos que en general la supremacía era masculina, los convertían con su sola presencia, al ser las únicas inscritas en, digamos, en campeonatos mixtos, ¿ya? Se dice que a los 7 años ella ya conocía las reglas y los conceptos básicos del ajedrez, a diferencia, por ejemplo, de Sonia Graf, que comenzó a jugar a los 5, ¿ya? Y que obviamente los compartía con su entusiasta hermana Eliana, ¿cierto? Hasta que se hicieran socias del primer club que había en Santiago, que era el Club Maestranza, el club de ajedrez, dice, donde mejoraron su conocimiento técnico y comenzaron a interesarse por la competencia. ¿Ya? De hecho, siendo estudiantes ya de primaria, Berna y Eliana participaron en los primeros campeonatos nacionales estudiantiles que se estaban organizando dentro del internado del Colegio Nacional Barros Arana, ¿ya? Que era el único que en ese minuto podía expender u organizar o coordinar ciertos campeonatos, digamos, de alguna manera los primeros oficiales, digamos, ¿no? Entonces,
Se dice que ya para el año 38, digamos, vamos a contextualizar esto, un año antes de que ella partiera para el campeonato, digamos, del mundo, donde ella logra ser finalmente laureada con el tercer lugar, nada menos, y ya dijimos que de ahí logra este elo, digamos, tan trascendental que no ha sido igualado hasta ahora. Ya se dice que ya para el año 1938, o sea, un año antes del Campeonato de las Naciones y del primer campeonato femenil del mundo a celebrarse, ¿cierto?, en Buenos Aires, como habíamos comentado en el primer bloque, la presidencia de la República en Chile estaba a manos de Arturo Alessandri Palma en su segundo periodo, ya su segunda administración, ¿cierto?, que había sido un político conocido como el León de Tarapacá, ¿verdad?, un liberal que ejercía, ¿cierto?, con segunda ocasión, y que él había manifestado, había planteado como parte de su proyecto, digamos, educativo, digamos, de su proyecto, digamos, presidencial, gran interés, dice, por difundir disciplinas como la ciencia, las artes y el deporte, y bueno, en particular, dice, en la disciplina mental del ajedrez, por lo que comenzó a priorizarla, ¿ya? Estuvo, dicen, a puertas del primer intento incluso de que se convirtiera como parte, digamos, de una asignatura obligatoria, ¿eh? Miren de lo que nos estamos enterando. Con su patrocinio comenzó a popularizarse el ajedrez y la celebración de torneos, como el torneo mayor, dice, que por primera vez se celebraban, ¿ya? Es decir, él organizó el primer torneo nacional, por decirlo de alguna manera, oficial, que fue el torneo mayor. Fue él mismo, dice, que aportó los premios para los clasificatorios, ¿ya? Para asistir, digamos, sí, para anotarse obviamente en el torneo mayor y también para las Olimpiadas y el Campeonato Mundial Femenino de Buenos Aires, que se celebró obviamente un año después, ¿ya? Bueno, dice de Berna Carrasco, dice, su vida particular estuvo caracterizada por la discreción y generalmente el orden. Sí, eso es algo que yo había leído. Ella siempre fue ella fue bien discreta, fue como la antítesis a Sonia Graf, Sonia Graf, no vamos a decir que fue dispersa, pero fue, navegaba, digamos, entre esta cosa como, vamos a decir, media andrógina, ¿ya? Navegaba en esta cosa media andrógina que la hacía ser como muy nómada, a ratos como podía parecer un poco desorganizada, pero en realidad, bueno, era más que nada el resultado de las circunstancias que ella también le tocó vivir. Pero, obviamente, su antítesis estaba en las antípodas, obviamente, Berna Carrasco, en el sentido que ella provenía quizás de una familia más tradicional, mejor constituida, más organizada. Entonces, dice, generalmente su vida estuvo caracterizada por la discreción y el orden. Y fue una mujer muy longeva, de clara inteligencia, mucha simpatía, también belleza, y gozó de muy buena salud porque ella terminó, digamos, muriendo a los 98 años. Esto fue relativamente reciente. Su muerte se produjo el 7 de julio de 2013. Ella muere a los 98 años, ¿ya? Pero tuvo partidas, se dice que memorables, ¿no? Dice, por ejemplo, tuvo encuentros con Raúl Sanguinetti en Argentina, Sylvain Sincer de Francia, Goshnik Dalhausen de Mongolia, ¿cierto? Con el mismo Florencio Campomane de Filipinas, miren. Tuvo muchas partidas de renombre, ¿ya? Y además, para que contextualicemos aún más la época en la que ella le tocó a nivel nacional, digamos, poder hacerse de un nombre en el ajedrez. ¿Quiénes despuntaban en esa época a nivel nacional? Bueno, tenemos a René Letelier, ¿cierto? Eugenio Larraín, Héctor Jiménez, Claudio Orpinas, Pablo Vergara, ¿cierto? Y un largo etcétera, ¿no? Esa es más o menos a grandes rasgos lo que hay, digamos, de la vida de Berna Carrasco, que es muy poca información, pero yo estoy segura que si uno, por ejemplo, se va a encontrar los libros de Sonia Graf, Así juega una mujer, yo estoy segurísima que con lo generosa que describe a David Torres digamos, en la última parte de su novela a Sonia Graf, estoy segura de que si uno se va a encontrar los libros de Sonia Graf, sobre todo el libro más personal, que es quizás un poco más difícil, más inexpugnable de poder encontrar, ¿ya? Yo estoy segurísima de que ella tiene
quizás más detalles sobre la vida de Berna Carrasco, que la conoció mucho más de la que lo conocieron sus pares acá probablemente a nivel nacional. Por el hecho de ser mujer, Berna Carrasco no la tiene que haber tenido muy fácil. Y el otro tirón de orejas con el que yo quería de alguna manera, digamos, abordar, sobre todo hacer análisis de lo que fue Berna Carrasco, es de que, vuelvo a insistir, hay muy poca información sobre ella a nivel nacional, salvo el poder mencionarla, ¿verdad? O que una ajedrecista puntual, mujer, la pueda mencionar en sus entrevistas cuando le preguntan, como el caso de la Tania Barca, por ejemplo, ¿ya? O de Javiera Gómez. Entonces, la idea es poder contar con una información que sea realmente un faro de luz, que Vera Menchnik no sea quizás ella sola para el mundo, que lo fue, que una Sonia Graf no sea una sola para el mundo, que lo fue, eso quizás más inspiracional para Alemania, pero nosotras tenemos nuestra propia estrella y sabemos tan poco de ella, y es inaudito, ¿ya?, que tengamos que irnos a sitios como Chess Base o sitios internacionales, ¿ya?, o más especializados a nivel internacional para poder entender o poder saber quién fue Berna Carrasco, cuál fue su rendimiento, cuál fue su elo, ¿ya? Entonces, me da la impresión que hay un poco de desinterés también hoy día que hablamos tanto de temas como el feminismo. Yo quise abordar, y como partí diciendo, digamos, este podcast, yo no quiero nunca hablar ni de patriarcado ni de empoderamiento, porque son dos términos que resbalan conmigo, no me gustan, porque siento que son muy políticos, son términos, es eufemismo, que está maniobrado, de alguna manera manipulado por la política, así que a mí nunca me van a encontrar hablando de esos términos, ¿ya? Pero siento que de alguna manera, en tiempos en que estamos tratando de darle un lugar a la mujer, de hacer que más niñas se sientan inspiradas por perfiles de mujeres, me ha faltado Berna Carrasco de una manera pero increíble. No he visto yo a Berna Carrasco en ninguna parte, en ninguno de estos libros que incluso ha editado. Creo que Planeta fue la que hizo estos libros de las 100 mujeres, de las historias o los cuentos estos que son para dormir. En ninguno de estos libros, ni en el primero ni en el segundo, no sé si editarán algún tercero, a lo mejor sí, yo estoy equivocada y quizás yo me estoy adelantando a hablar, pero han habido muchos libros de ese corte, libros como feministas, vamos a decirlo en esos términos, ¿no? Pero no he visto ningún libro de aquellos que haya hablado de Berna Carrasco. Entonces la invitación es que o lo hacen ustedes o lo hago yo, honestamente, porque yo creo que mañana pasado, si me doy a la tarea de hacer una película de Berna Carrasco, lo voy a lograr, y si me doy a la tarea de hacer una columna, lo voy a lograr, y si me doy a la tarea de hacer un libro de Berna Carrasco, o solamente de Berna Carrasco, como lo hizo David Torres con respecto a Sonia Graf, probablemente yo también lo logre, ¿ya? Pero quiero no irme, no despedir este podcast, este segundo podcast, sin darle un buen tirón de oreja a la sociedad chilena por ser tan negligente en este sentido, ¿ya? Por ser tan negligente, ¿ya? No podemos encontrar o pedir más al sitio especializado internacional, ¿cierto? Más información de la que nosotros no somos capaces de buscar o interesarnos por ella, ¿ya? ¿Ya? Bien, señores, cerrando este capítulo, ¿ya? Y dejando extendida la invitación para que más mujeres se interesen por la carrera de Berna Carrasco, que para mí fue una notición, vuelvo a insistir, tuvimos nada menos que un tercer lugar en el primer campeonato del mundo, que no ha sido igualado hasta hoy. Su elo no ha sido igualado hasta hoy, ¿ya? Bueno, se los dejo ahí extendidos simplemente, ¿ya? Dicho lo anterior, quería hacer un pequeño, digamos, una pequeña acotación al pasar muy al margen de obviamente lo que fue el tema o la orden del día con ambas mujeres, ¿cierto? Partimos hablando, digamos, de Sonia Graf como continuidad también al tema anterior que había sido, digamos, el ajedrez de género o no de género, o lo que era el ajedrez también transgénero, que se había transformado en algún momento para la FIDE, se había transformado en un problema. Por eso quisimos darle continuidad con el tema de Sonia Graf, ¿cierto? Que también vivió tiempos muy difíciles tratando de hacer ajedrez vestida de hombre, ya
quizás a su pesar, no era lo que para ella a lo mejor hubiera sido lo óptimo, pero terminamos hablando también de Berna Carrasco con toda la dificultad que supuso ella hacerse de un nombre en el ajedrez siendo mujer, siendo que hoy día nadie la conoce, ¿ya? O muy poca gente la conoce, ¿ya? Bien, coloco ahí el punto final, digamos, de este podcast para hacer una pequeña acotación al pasar, digamos, con respecto a algunos canales de televisión, ciertas plataformas, ¿cierto?, de televisión que se hacen con el nombre o con la razón social, vamos a ponerlo en esos términos, de otros que ya existían, o de otras marcas registradas que ya existían. Puntualmente el caso de la plataforma nuestra, que es Chess24 Chile oficial, y sobre todo Chess24 7 Chile, ¿verdad?, que ya contaba con un número de registro de marca desde el 2 de mayo del año 2020. Ya nosotros registramos la marca del año 2020, para que la gente lo sepa, y lo saco a colación de lo fácil hoy día que es ser dueño de un conglomerado o de una estación televisiva que tiene a su haber varias filiales de radios y etcétera, y de canales, que le es tan difícil llegar y hacerse con un nombre que ya existía. Entonces, ¿qué saca uno registrar una marca? Me pregunto yo. Ahí se los voy a dejar. Probablemente vamos a seguir hablando más de esto quizás en las redes sociales. Vamos a sacar alguna publicación, a lo mejor algún post. Si ustedes quieren, obviamente comenten ahí en nuestro Instagram, Chess24 Chile oficial, ¿cierto? Vamos a estar también lanzando una columna. Sí, en el Quinto Poder es muy probable. Vamos a estar hablando de Sonia Graf ahí también. Así que para que también lo lean y estén al tanto, obviamente, en nuestras redes sociales, para que puedan estar, digamos, ahí participando. Bien, nos despedimos también con este otro temazo, ¿no? Con el que abrimos este segundo bloque, que era A la velocidad de la luz. No hemos dejado de escuchar a los Bunkers para nada, temazo de los Bunkers, y vamos también, digamos, a despedirnos con la cortina de cierre, que es infiel. Infiel. Somos un país de infieles nosotros en ese sentido, con obviamente nuestro genio. Somos bastante infieles, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Nos vemos, señores. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Soy infiel, lo sé. No hay nada que me pueda hacer cambiar, desconfiar de mí. A todos les parece natural. Tantos días sin dormir, tantas noches sin querer estar aquí, perdiendo el tiempo. No hay que ver para